Vamos a comenzar esta segunda parte del día que tiene que ver con aquello que nos va a mover en nuestra reflexión para que después podamos trabajar temas que son de interés de la red, como el tema de cultura y apropiación, el de producción y transferencia, el de gestión, evaluación y política. Y esos temas de nuestra mesa de trabajo van a ser movilizados por el panel denominado Las megatendencias de la industria 4.0 para la tecnología educativa y su impacto en México, que va a moderar el doctor César Romero, ¿verdad? Licenciado, aquí de la parte de internacionalización de ILSEM. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a este primer panel de la tercera reunión de la red LATE. Vamos a presentar a los distinguidos miembros del Presidium que nos acompañan el día de hoy, y después a continuación les vamos a dar la palabra para que empiecen a debatir durante la próxima hora y 10 minutos sobre el tema que los convoca, que es la cuarta revolución industrial y sus efectos para México. Voy a iniciar pues por la doctora Carmen Trejo Cázares, quien nos acompaña del Instituto Politécnico Nacional. Doctora, bienvenida. Ella es doctora en Pedagogía con especialidad en Planeación de la Educación. Cuenta con un certificado como experto en desarrollo de proyecto en el ámbito de la ciencia, cultura y educación por el Ministerio de España. Ha sido funcionaria en el área de programas de posgrado en ambientes virtuales del Instituto Politécnico Nacional. Es directora del proyecto de gestión en la innovación en programas educativos de educación superior y posgrado. Es autora de varios libros, entre otros El diseño de esencia, creo que estarlo leyendo bien, de escenarios, discúlpeme, para la educación a distancia en México. Es evaluadora del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Actualmente es docente investigadora en el posgrado de la Escuela Superior de Comercio y Administración en la maestría y doctorado. Y es directora de diversos proyectos de tesis en la materia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. Si les parece bien, voy a presentarlos a todos y después iniciamos ya con la conversación para no interrumpirla, ¿no? Para que podamos tener el debate muy ágil. A continuación quiero presentar al doctor José Héctor Cárdenas Hernández. Él es director general de investigación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Morelos. Doctor, bienvenido. El doctor Cárdenas es candidato a doctor en Ciencias en Ingeniería Multimedia por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, y se encuentra en la fase de tutoría de su tesis. Cuenta con una maestría en Ciencias con especialidad en Ingeniería de Sistemas Sociotécnicos de Calidad por la ESIME del Instituto Politécnico Nacional, y es ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por esa misma escuela del Politécnico. Ha sido director del centro, es actualmente director del Centro de Educación, una disculpa. Lo presenté como director general de investigación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Morelos, es el cargo actual, y ha sido director del Centro de Educación Continua, Unidad Morelos, del Instituto Politécnico Nacional. También fue coordinador del Sistema Informático de Apoyo Académico de la Secretaría de Extensión e Integración Social del Instituto Politécnico. Ha sido productor de cursos virtuales para la maestría en multimedia de la Universidad Politécnica de Cataluña, y en la iniciativa privada ha sido consultor, ha sido gerente de proyectos informáticos Business Intelligence en Hummingbird Ltd, y ha sido gerente de sistemas y soporte técnico de United Parcel Service, UPS. Doctor Cárdenas, bienvenido. A continuación presento al doctor Germán Escorcia Saldarriaga, a quien me da mucho gusto presentar porque es mi antecesor en el cargo aquí en el ILSE. Él fue jefe de la Unidad de Promoción y de Asuntos Internacionales del ILSE, y es un ingeniero especializado en Ciencias Políticas, Cibernética y Telemática, bien conocido por todos ustedes. Dirigió el Centro Latinoamericano de Investigación en Educación, es consultor internacional en innovación gubernamental, industrias creativas, ciudades inteligentes y procesos de aprendizaje con altas tecnologías. Ha asesorado a diversos organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos, la UNESCO, y a corporaciones como Intel y Microsoft.
también ha sido asesor de los gobiernos de Panamá, Ecuador, Colombia y México. Doctor Escorcia, qué gusto recibirte, Germán. Finalizo con el ingeniero Luis Armando Valtierra, que es nuestro cuarto panelista. Él es presidente del Consejo Directivo del Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información. Ustedes saben bien que Jalisco es considerado como el Silicon Valley mexicano, así que eso les habla de la importancia del ingeniero Valtierra, quien es ingeniero en comunicaciones y electrónica por la Universidad de Guadalajara. Estudió el programa D1 de Desarrollo de Habilidades Directivas en la Escuela de Negocios del IPADE. Ha cursado seminarios de cadena de abastecimiento para el sector aeroespacial por el ISAE de Francia y cuenta con un diplomado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara. Actualmente, desde el año pasado, es presidente del Consejo Directivo del Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información, del IJALTI, Asociación Civil. También ha sido vicepresidente de Manufactura, de Aeroespacial, de Tecnologías Emergentes y de Tecnologías de la Información en la Cañete Occidente. Ha sido presidente del Consejo Aeroespacial de Jalisco, que es el clúster de la industria en el estado de Jalisco. También ha sido gerente de compras para las Américas de Hewlett Packard México y gerente de compras para Mercosur de Hewlett Packard Brasil con sede en Sao Paulo. Ingeniero, bienvenido, muchas gracias. Bueno, pues estos son los panelistas que nos acompañan y a quienes a continuación cederé la palabra para que empecemos a abordar el tema del panel que nos convoca. Así que pues les invito a levantar la mano. ¿Quién desearía comenzar, por favor? Las damas primero, a ver. ya terminan, muy bien, ya nos vamos poniendo de acuerdo. Germán, por favor, si eres tan amable. Nos estamos moviendo de la sociedad de la información y el conocimiento hacia la sociedad de la imaginación y la creatividad. Es la consecuencia de un cambio mayor. Nos movemos como civilización de la explotación de las materias primas a la producción con la materia gris. Y eso generó una nueva una economía que reside en la mente y ya no tanto en el territorio. Ese cambio significa que tenemos que abordar con una mente nueva los retos que significa las tendencias hacia el futuro y el diseño del futuro. Partimos de un escenario. Doy la garantía de que todos nosotros ya hoy estamos viviendo en un escenario signado por 4 factores. Cambio turbulento acelerado, elevada complejidad, incertidumbre permanente y ambigüedad ubicua. Piénsenlo y se darán cuenta de que ya estamos ahí. Pero nada de lo que hicimos para educarnos responde a ese escenario. Vivimos en otro escenario, tecnologías que son hermanas entre sí, que son el Big Data o analíticas de datos, el Internet de las cosas, la computación en la nube, y eso ha generado espacios para hablar de algo que estamos llamando ciudades inteligentes. Ese conjunto de tecnologías está cambiando, como se dijo en la sesión inicial de la reunión anual de la red, el escenario en el que todos estamos viviendo, la forma de trabajar, la forma de comunicarnos, la forma de aprender, la forma de ser productivos. El tercer escenario es el de la nueva economía. Se rompió el esquema que traíamos. Todos sabíamos que los bienes adquieren mayor valor cuando son escasos.
Pero cuando estamos hablando de la economía digital y de las formas de producción más recientes, resulta que los bienes y los servicios adquieren mayor valor mientras más se distribuyen, mientras más se usan, y son bienes además que no se agotan. Entonces el paradigma de la economía cambió, de una economía basada en la escasez a una economía basada en la alta distribución, y esto altera la forma como se generarán los negocios del futuro. Ya vimos las primeras señales y no las estamos atendiendo. Yo recuerdo, lo mencioné en esta misma sala hace algunos años, que el doctor Papert y el doctor Negroponte del MIT le decían al jefe de Estado en Colombia en aquella época, en el año 82, mire, lo que vamos a tener es una economía basada en la mente, nos estamos moviendo de los átomos a los bits, y les quiero comentar que eso lo dijo en el año 82, estamos diseñando un robot invisible que se puede convertir en un navegante que acompañe como copiloto a las personas cuando vayan conduciendo por las calles. Año 82. Hoy lo conocemos como Waze. Mucha gente en esta ciudad lo usa. Y con esa visión humanoide que tenemos de los robots no nos damos cuenta de que hace rato tenemos un robot que trabaja con nosotros, que nos acompaña, que sabe más que nosotros y que no le tenemos miedo. Ese negocio es un algoritmo y generó una economía basada en empresas que son inmateriales y que lo que producen son intangibles. Cuando estamos en esa economía, tenemos que entender que nuestra formación intelectual tiene que cambiar radicalmente, porque esa va a ser la tendencia de los negocios de los próximos años. Negocios inmateriales que producen bienes intangibles. Y eso significa que tenemos que movernos a un cuarto escenario, que es entonces qué habilidades debemos tener. La educación, qué rol puede llegar a tener. Y en ese sentido he venido proponiendo en esta misma sala de esta amable casa, tuve la oportunidad de mencionar en varias ocasiones, que la propuesta es menos conocimiento, menos detalle de información y más habilidades de larga duración y más transversales, porque estos escenarios demandan estas cosas. Y la propuesta era 4 formas de pensamiento. Pensamiento algorítmico, porque ese va a ser el tipo de negocios. No importa si es ingeniero, médico o sociólogo, o no importa la ocupación de las personas, el algoritmo es una forma de pensar para resolver problemas. Como esos algoritmos están generando negocios que son empresas que hoy valen más que las empresas tradicionales que tenían cientos de fábricas, instalaciones en N países, aprender a trabajar con algoritmos es algo que va a ser muy importante para la economía del futuro. Pero también el pensamiento aproximativo en escenarios inciertos, como mencioné, necesita tener la sensación de aproximarse a la resolución de los problemas sin tener una respuesta correcta o cierta desde el comienzo. El pensamiento heurístico se vuelve algo que es importante educar. Lo menciono intencionalmente porque ese es el tipo de pensamiento que más duramente castigamos en las escuelas. Tratamos de eliminarlo. Y resulta que el escenario de la economía nos dice va a ser muy importante. El tercero es el pensamiento de diseño. Lo mencionó la doctora Marina esta mañana en su intervención, y el pensamiento de diseño es un nuevo enfoque de pensamiento que viene desde los niños para poder innovar, que es el cuarto tipo de pensamiento, el pensamiento innovador. Yo dejaría allí la presentación, como lo vieron es un 4x4,
4 escenarios, cada escenario con 4 puntos, entonces ya tenemos 16 señales para movernos. Muchas gracias. Gracias, César, por tu amable presentación. Gracias, doctor Scorsia. Pues tenemos un muy buen inicio, un muy buen saque para empezar a debatir cuál es el impacto que la industria 4.0 en la que ya nos encontramos inmersos pues tendrá para la tecnología educativa en nuestro país y sobre todo pues para la enseñanza, para la educación, ¿no? En todos sus niveles. Invito ahora a quien desee continuar con la conversación a que tome la palabra, por favor, doctor, si es tan amable. Antes que nada, muchas gracias. Este tipo de foros deberían de ser de más frecuencia y creo que conscientes del impacto que estamos viviendo en este momento. Yo quisiera, bueno, yo vengo llegando de Colombia, fui a dar unas conferencias justamente de 4.0, transformación digital e hipermedia, pero es tanto que sería absurdo querer dar todo este tema. Yo allá di temas sincrotrones, no sé cómo lo tengan ustedes de actual, sustentabilidad, Internet de las cosas, e-learning, IA y sistemas expertos, Big Data, nube, transformación digital, apps, las apps unicornio, que no sé si por ahí las tenemos ya presentes, y yo voy a centrarme más que nada en los modelos de negocio. Este modelo de negocio que está cambiando a día de hoy, cómo vamos a hacer negocios e incluso cómo la empresa empieza a migrar. Tenemos el dato de los temas de e-commerce y marketing, la sociedad del conocimiento, bueno, ya se ha comentado, el tema de incubadoras, el tema de nuevas ideas, un tema que es muy importante que es la seguridad. Todo el mundo dice, bueno, sí está muy bien la nube, todo este tema, pero ¿cómo vamos en temas de seguridad? Ahí hay un trecho muy grande que caminar. Bueno, yo empezaría comentando que casualmente el primer sistema inteligente o de inteligencia artificial que utilizamos hoy cumple 20 años, no sé si lo tengan por ahí presente. El primer sistema inteligente que todos utilizamos cumple 20 años. Se llama Google y lo hemos trabajado de toda la vida, y se preguntarán cuál es la diferencia entre Google en su momento con Altavista o los otros buscadores. Justamente que era un sistema inteligente que te georreferenciaba, ya lo hacía por medio de la IP, te georreferenciaba y de acuerdo a la pregunta que tú hacías, si ponías IPN, no se iba al IPN de España o de Estados Unidos o al que pagara más, georreferencial, te mandaba al Instituto Politécnico Nacional porque ya era un sistema inteligente que empezaba a hacer un escáner. Bueno, por ahí estamos empezando, que tenemos 20 años en este camino a nivel comercial. Después es importante comentarles que la sustentabilidad hoy en día es uno de los mandatos que tiene la propia industria 4.0. Ya no podemos seguir produciendo como lo hace Trump, ¿no? Yo produzco por encima de lo que sea, a costa de lo que sea, porque lo que me importa es el dinero. No funciona así. Europa está en otro canal. Europa está muy metido en el tema de que sí vamos a producir, pero con respeto al medio ambiente, porque sabemos que nos lo estamos acabando. En este sentido sí me gustaría, bueno, es tema para también otra conferencia, pero no todo en la industria 4.0 es negocio, o no todo es costo, es a lo que voy. Algunas actitudes simplemente de cultura pueden modificar la forma de producir. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, el hecho de que tú tengas la forma de clasificar la basura, por ejemplo. Esto ya es un avance de industria 4.0, porque está diciendo, bueno, vamos a ser amigables con el entorno y a lo mejor esta que es basura se convierte en un proceso de producción para otro momento. No voy a hablar mucho de sustentabilidad porque es un tema muy complejo. Yo me iría al tema de modelos de negocio. En modelos de negocio, todo el mundo creemos que todo es internet, ¿no? O sea, es que hoy compro todo con mi tarjetita, ya tengo mi adaptador, lo paso por ahí, yo pago y tengo el control. Pero vamos a ir más allá. Les hablaba de los sincrotrones. México está dando un paso, en este momento en el estado de Morelos estamos dando un paso para conseguir construir el primer sincrotrón en México. En Latinoamérica solamente lo tiene Brasil, hay intentos en Chile y hay intentos en Argentina. Esto quiere decir que estamos dando un paso hacia una empresa que no existía, no la teníamos en el radar porque tampoco había la tecnología para poder llegar a ella. Para traducir un sincrotrón es muy parecido al acelerador de hadrones de Francia y Suiza. Lo que ya lo han visto, ¿no? Que por ahí de hecho hay la diseñadora del anillo fue mexicana, la que diseñó el anillo del sincrotrón, bueno, en este caso del acelerador de hadrones de Francia y Suiza, ¿no? Pero, ¿qué es un sincrotrón? Para que veamos cómo los negocios están evolucionando.
¿Recuerdan ustedes la epidemia de H1N1? Que hace como unos 10 años creo nos pegó, y fue toda una plaga. Estuvimos a punto, el mundo estuvo a punto de entrar en una especie como de megacrisis de salud, porque no se había tenido precedente de una epidemia de esa naturaleza. Justamente fue un sincrotrón que con su haz de luz caracterizó a una velocidad, pero por encima de todos los métodos que había en ese momento, el virus. Lo caracterizó tan rápido que permitió hacer de inmediato la vacuna. Y de inmediato estoy hablando de que fue en un mes. O sea, en un mes se tuvo la vacuna. Esto quiere decir que en procesos normales hubieran sido 6 meses, quizás 8 meses, en lo que es todo el proceso de caracterización. Ahí hay mucha información embebida. Está bioinformática, obviamente el manejo de datos de volumen, tanto en procesamiento como en almacenamiento. Los expertos que supieron cómo, a partir de un haz de luz, poder acelerar procesos, que en el fondo es lo que hace el haz de luz, acelerar procesos de manera tal que lo que iba a pasar en 3 meses, él lo acelera tanto que pasa en 3 días. Entonces te permite tener un escenario más o menos positivo para poder pensar en una solución que funcionó. El problema ya del H1N1 fue que Francia no tuvo la capacidad para poder distribuir, digamos, más a tiempo las vacunas. Ese fue un pequeño detalle que se tuvo de logística, se criticó mucho y de ahí vienen, pues yo creo que temas georreferenciales empezaron a funcionar más fuertemente. Entonces, en ese sentido México da un paso, y como eso les puedo decir que hay miles de aplicaciones. De hecho hay una aplicación que se está ya desarrollando, que mediante tu teléfono, si tú tienes, hay duda de si el hijo es del papá o no es del papá, que es la duda generalmente, perdón por las mujeres, no, ustedes lo tienen claro, pero bueno, es un tema que sucedió mucho en tribunales. Y entonces con el sudor, tú pones un sensor, con el sudor tú subes esa información de las 3 personas, estamos hablando de el papá, la mamá y el hijo, y a de vuelta de 1 hora, hora y media, te dice qué proporción de cada uno tiene la otra persona. Esto es, a lo mejor el hijo tiene 20% del papá y tiene 79% de la mamá, entonces es un poquito complicado aceptar que es el hijo, ¿verdad? Porque dices, el 20% es lo mínimo que tiene todas las personas para tener coincidencias. Bueno, en ese sentido, se han avanzado en miles de aplicaciones, podríamos tomar muchísimas, pero yo me voy a centrar en otra aplicación de negocio que sería importante que viéramos. El tema drones, creo que todos lo hemos visto, el tema drones lo tenemos muy claro, los utilizamos hasta para jugar, pero ya tienen usos cada vez más prácticos. En Europa se desarrolló un esquema que se llama Drone Botiquín. El Drone Botiquín lo que hace es que las personas tienen un chip conectado, muchas de ellas, y de pronto, sobre todo gente que tiene diabetes, hipertensión, este tipo de padecimientos crónicos, que te permiten ir tomando lecturas, y esas lecturas las toma el chip. En cuanto el chip detecta que aumenta pulsaciones cardíacas, temperatura, todo este tipo de variables, lanza una información al hospital. El hospital de inmediato activa el botiquín sale hacia el enfermo, también sale la ambulancia, y en ese momento se conectan con el doctor al que tienen asignado este paciente, de manera tal que se mueven 3 cosas al mismo tiempo en forma paralela para tratar de atender. Se ha encontrado que ha habido un 30% menos de muertes por este tipo de atención tan rápida. Es que un dron no tiene límite para llegar, en 3, 4, 5 minutos está cerca de la persona. Y después, justamente el dron trae una cámara, trae un micrófono, se puede comunicar con la gente alrededor. Incluso si hay alguien alrededor, puede decirle, señor, por favor, acérquese, ábrale la camisa, dele, no sé, quizás los primeros auxilios, o si no, mientras el doctor está hablando. Esto quiere decir que esta dinámica de utilizar todo lo que tenemos a la mano nos está beneficiando. Yo me centraría en este tipo de soluciones de industria 4.0. No estamos hablando de cualquier proceso, estamos viviendo un cambio de paradigma más complejo que el de la máquina de escribir a la computadora. O sea, no estamos quizás todavía en esta mesa, quizás no estamos dimensionando de lo que se trata. El gran problema ahí es la seguridad, pero ese tema también es muy, muy, muy complejo. Yo nada más les pongo un ejemplo. Cuando me hablan de la seguridad les digo, bueno, tú me dices que tu seguridad de tus archivos, los bancos son los primeros que han apostado por la tecnología y manejan más dinero que nosotros. O sea, es un tema de también tener estrategias para poder tener seguridad y también cultivarse un poco en el mismo tema, ¿no? Y bueno, yo quisiera cerrar un poquito con una expresión. El mayor riesgo, en este momento el mayor riesgo es no arriesgarse. Muchas gracias.
muchas gracias al doctor Cárdenas por esta muy interesante planteamiento sobre los modelos de negocio que nos brindan las tecnologías 4.0 y la conclusión que nos propone. Pues entonces, ingeniero, pues le doy la palabra, ingeniero Valtierra, por favor, adelante. Yo voy a hacer el planteamiento y el abordaje desde dos temas distintos. Uno es industria y el otro es políticas públicas. Porque citando el ejemplo del drone kit o el medical kit usando un dron, eso no sería factible si no existe una política pública. Infelizmente muchas veces trabajamos de formas opuestas. ¿Qué quiero decir? Primero ponemos un marco regulatorio y luego planteamos la política pública y resulta que la política pública topa y se atora en el marco regulatorio, ¿no? ¿Y qué es mejor, la política pública o el marco regulatorio? Yo creo que ambos son importantes y son necesarios, pero lo que debe prevalecer es la política pública que habilite sectores industriales dentro de un marco regulatorio adecuado. Cito un ejemplo muy parecido al que mencionó el doctor. En Ruanda, un país en medio del África, trabajaron con el World Economic Forum y en 3 meses sacaron una política pública del uso de drones. Obvio, lo ligaron a un marco regulatorio. Por ejemplo, los drones no pueden traer cámara para evitar una privacidad, infringir la privacidad de datos, más sin embargo los drones los utilizan, llevaban a junio de este año 5,000 misiones con drones transportando paquetes de sangre y plaquetas a todo el país. El dron sabe dónde despegar y sabe dónde aterrizar y entregar sus paquetes de sangre o plaquetas para cualquier tema hospitalario. De esas 5,000 misiones llevaban poquito más de 2,000 partos donde era requerida una transfusión sanguínea que fue abastecida con un dron. Entonces, la gran virtud de esta política pública es salvar vidas humanas al final del día. El dron y la tecnología es solamente el medio para lograr el fin, que es salvar esas vidas. Entonces, es algo que nosotros tal vez debiéramos de aprender y debiéramos de modificar en nuestra conducta, de primero generar marcos regulatorios. Ahorita hay una guía de la Dirección General de Aviación Civil para el uso de drones en México, que entra en vigor en diciembre, donde drones de más de 2,5 kilos tiene que tener licencia el piloto, porque si no se van multas de hasta 400,000 pesos. Entonces vas a inhibir muchos de los procesos que están existiendo usando los drones y la tecnología como un medio, no como un fin. El negocio de drones no es en sí la manufactura y la venta de drones, eso es lo de menor cuantía. Las soluciones que puedes hacer con drones es lo que realmente genera el valor para la gente y es un tamaño 10 o 20 veces mayor que lo que es la manufactura. El mismo tema con el espacio, ¿no? Donde el hacer los cohetes es muy caro, pero el impacto que te genera y los servicios alrededor del tema del espacio es donde realmente está el filón económico visto como un negocio, independientemente de los avances que genera la humanidad. Entonces, por ejemplo, en Jalisco, lo cito como un ejemplo, estamos firmando un acuerdo con el World Economic Forum. Somos el primer estado en el país que se está subiendo con el World Economic Forum, porque tradicionalmente se suben países, no se suben estados. Lo que sí el World Economic Forum reconoce, que el mejor laboratorio de políticas públicas es o una ciudad o un estado. ¿Por qué? Porque ahí va a encontrar menos detractores y menos piedritas en el camino para poder implementar la política pública, evaluarla, ajustarla, modificarla y en todo caso escalarla ya a otros niveles y a otras regiones. Entonces, en este contexto, la propuesta de Jalisco encaja en lo que el World Economic Forum está viendo como laboratorios de políticas públicas. Hay un centro muy puntual, el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, está en San Francisco y es un centro de alcance mundial. Y hemos tenido la oportunidad de ser invitados a participar en talleres y en conferencias en este centro para efectos de educarnos qué es lo que debemos de hacer como Estado y qué esperan de nosotros, y nosotros plantear qué esperamos nosotros de un proceso de generación de políticas públicas para el Estado de Jalisco, que en primera instancia es nuestra prioridad, pero si nos funciona bien, se replica a todo México o se replica en otros lugares del mundo, que ese es el espíritu que tiene el World Economic Forum. Le recuerdo, el World Economic Forum, su frase principal es por un mundo mejor. O sea, busca cómo las tecnologías, los cambios tecnológicos, los cambios demográficos, etcétera, pueden de alguna forma, en un contexto muy propositivo y de construcción, el mejorar la vida que tenemos en este planeta. Entonces, esa es la parte de políticas públicas que es importante trabajar y desarrollar, y sobre todo
ajustar entonces los marcos regulatorios para que permitan la participación de sectores o el crecimiento, florecimiento de estos sectores, sean las tecnologías que sean. Hablamos de inteligencia artificial hace unos minutos. En el tema de inteligencia artificial está muy padre, digo, hay muchas empresas que lo están haciendo, ¿no? Google es un claro ejemplo, donde nosotros hemos sido usuarios sin tener conciencia de ello, debo de aclararlo, y sin tener conciencia y sin tener cultura de cuidar nuestros datos, ese es otro tema. Hay otro ejemplo muy claro, el año pasado en Alemania salió una muñeca que se conecta a inteligencia artificial, platica con los niños, y el gran dilema salió, ¿y qué pasa con la información que la muñeca captura de niños y de niñas, en este caso niñas principalmente, y que se va a la nube y que alguien se da cuenta y que alguien lo tiene y que no sabes qué va a suceder con tu información? Finalmente fue cancelada el mercado, alegando temas no tanto humanos o de violación de derechos humanos o de privacidad de datos, sino temas de espionaje, porque en un momento dado la muñeca podía escuchar conversaciones que se puede prestar a un tema de espionaje, sea industrial, sea comercial, sea político, etc. Entonces, mucho de la inteligencia artificial trae muy buenas cosas, pero también hay un debate del otro lado, cómo la inteligencia artificial va a desplazar a seres humanos de sus puestos de trabajo, qué vamos a hacer con esos temas, o sea, cómo al ser humano le vas a dar otra usabilidad, y no pretendo ser despectivo con el tema de ser usado, sino cómo puede generar otro tipo de valor una vez que fue sustituido su puesto de trabajo por un robot o por un chatbot o por un sistema de inteligencia artificial en un momento dado, ¿no? Entonces, casi siempre todas las tecnologías traen un contexto positivo y un contexto, no le llamo negativo, un contexto que debe ser analizado, estudiado y acompañado de los impactos que pueda generar, muy positivos algunos, pero algunos también en cierta medida negativos hacia la humanidad, ¿no? En el tema de industria estamos progresando y infelizmente desde mi opinión el tema de industria 4.0 y el tema de transformación digital se ha usado y se ha abusado mediáticamente. Todo el mundo habla de transformación digital y muchas veces no entendemos lo que eso implica. Creemos que transformación digital es darle un celular con altas capacidades a una persona y que por eso ya tiene la tecnología y ya le va a sacar el provecho, ¿no? Y menos cuando hablamos de transformación digital de pymes o de empresas. Las empresas que son nativas en este sector son empresas que ya entendieron cómo usar todo lo concerniente a Industria 4.0, de que no van a vender un producto, van a vender datos y la inteligencia detrás de los datos o sensores que capturan datos, y hay 7 capas para llegar hasta el tema de inteligencia. Entendieron esa parte y son empresas ya nativas en esta Industria 4.0. Pero para el empresariado tradicional necesitamos educarlo, porque el tener la tecnología debe de ir a la mano que el empresario sepa cómo le va a sacar provecho y cómo lo va a beneficiar. Y creo que muchas veces los discursos parten de ciertos niveles a 10,000 pies de altura y no necesariamente aterrizados a lo que el empresariado o la gente necesita. El tema de educación, perfecto, se educan muchachos en temas de todas las tecnologías inherentes a transformación digital, como drones, impresión 3D, cadenas de bloques, inteligencia artificial, la nube, Big Data y analítica, etcétera. Pero ¿y los maestros? ¿Dónde los estamos educando? ¿Cuándo los estamos educando? No se abordan esos temas tal cual. En Jalisco se lanzó un programa de entrenar a 60 horas en un semestre a 1,000 muchachos, y qué padre, en todas estas tecnologías. Los muchachos va a ser natural su aprendizaje de estos temas, porque aparte los viven en el día a día. Pero no se ha desarrollado un esquema similar para entrenar a profesores. ¿Cómo los profesores pueden ser más efectivos en sus aulas? ¿Cómo pueden llegar con otras mecánicas y otras metodologías más rápido a los muchachos? Hacer clic en el de que te explico esto de forma que tú lo entiendas y no como a mí me lo enseñaron y como yo te lo enseño, y si no lo entiendes entonces es un problema tuyo y no es mío. Yo creo que ahí debemos de esforzarnos mucho. Sin duda la industria puede seguir creciendo, pero el principal valor de la industria es la gente. Y sobre todo hablando de Industria 4.0, donde ya no es mano de obra, ya no son robots, bueno, pudieran ser robots como un sustituto de la mano de obra, pero mucho es mente de obra. Entonces, la mente de obra, si no la tenemos calificada, si no la tenemos preparada,
que eso involucra el hecho de tener profesores involucrados y profesores entrenados para efectos de que la cascada educativa se pueda seguir difundiendo y se esté actualizando constantemente, no vamos a avanzar mucho como industria. Tenemos que esforzarnos en que la base de la pirámide, que es gente, para la tarea que sea y para el conocimiento que sea, debe estar mejor preparada. Entonces, esa es la gran premisa que tenemos. Por ejemplo, en Jalisco hay una iniciativa de un centro de inteligencia artificial, y fabuloso. Nosotros, por ejemplo, en un consorcio que se creó junto con el IJALTI, el CATQ y otros centros CONACYT, INAOE está con nosotros, hay varias universidades a bordo, hicimos un planteamiento de entrenamiento y desarrollo de gente. La respuesta que nos dieron en el CONACYT, en el programa de fondos mixtos, y no pretendo balconearnos, pero esa es su visión, quita el tema de desarrollo de gente. Nos interesa el tema de propiedad intelectual y el tema de autosustentabilidad económica del centro. Perfecto, pero ¿cómo el centro entonces va a poder operar si no hay gente preparada y capacitada para sacarle el provecho y generar proyectos de investigación que impacten a la sociedad y beneficien al final del día a la sociedad? Ya vendrán proyectos que generen modelos de negocio donde se vuelva sustentable. Hay un esquema de 36 meses para lograrlo, pero nos pidieron que quitáramos de la propuesta el tema de desarrollo de gente. Nosotros, la decisión que estamos tomando es, indistintamente que el proyecto se quede con nuestro consorcio o con otro consorcio, el tema de desarrollo de la gente no lo podemos detener, porque las empresas siguen necesitando esa gente, indistintamente que esté un centro o no esté un centro. Entre las empresas que participan con nosotros hay 4, yo le llamo engines o máquinas de inteligencia artificial. Cada una de estas 4 empresas, desde un IBM hasta 2 empresas totalmente mexicanas que desarrollaron estas capacidades, su común denominador es: necesito gente preparada. Primero, que entienda ciertos temas de matemáticas, álgebra lineal, programación en Python, programación en R, que es como escaloncitos de conocimiento. Y la otra parte es el conocer ya inteligencia artificial y sobre todo verla en dos dimensiones. Una de ellas es el impacto social que puede solucionar a través de inteligencias artificiales. Movilidad, simplemente, ¿qué pasa si les ponemos a todos los camiones simplemente de una ruta? No hablo de una ciudad. Sensores de contaminación y sensores que detecten cuántos pasajeros suben, cuántos pasajeros bajan. Pues de alguna forma la inteligencia artificial te va a decir: quita estas 5 paradas en el trayecto porque solamente suben 2 gentes aquí, o en ciertas horas con más paradas porque vas a tener más necesidad de gente, inyecta más camiones de tal hora a tal hora porque tu volumen de gente es mucho mayor, porque son los horarios pico, que no necesariamente la gente utiliza transportes masivos como sería un metro, o en ciudades donde no existen esos sistemas de transporte masivo. Entonces, y lo otro es, si lo correlacionas al tema de contaminantes y empiezas a jugar con semaforización inteligente, empiezas ya a ver impactos y empiezas a darle fluidez a vehicular no solo los camiones, al tráfico en general, etcétera, y puedes llegar a un punto óptimo, a lo mejor no es el mejor, con tus capacidades viales que tienes, para que opere de la mejor forma tu transporte público y toda la movilidad de las personas dentro de la ciudad. Entonces, hasta ahí lo quiero dejar. Digo, el abordaje es bien interesante, pero hay temas que hay que cuidar y muchos temas que hay que debatir, que no necesariamente se están debatiendo, sobre todo en México. A nivel internacional ya hay algunos debates bien interesantes. Yo acabo de estar en un foro Jalisco-Finlandia y se planteó el tema: oye, ¿qué debate hay sobre el tema de privacidad de datos al usar inteligencia artificial? En México no se dan estos debates. Y creo que a la par que se implementa la tecnología, que hay políticas públicas que la impulsan, también debe haber debates y debates culturales. O sea, ¿qué está sucediendo con los celulares? Se están volviendo las nuevas niñeras de los niños y de los bebés, y la forma de entretenerlos es: toma el celular y quédate con él y no me des lata, déjame estar un rato tranquilo. Creo que no es por ahí. O sea, hay que educar también a los niños en el uso de la tecnología, porque se puede volver una adicción, y de hecho ya es una adicción y no lo estamos viendo. Y creo que son los temas que hay que cuidar, en el mismo sentido que cuidamos el impulso a la industria y el crecimiento económico y el impacto social hacia las ciudades y las personas, pero también hay que cuidar esa otra parte. Doctora. Gracias al ingeniero Valtierra, ha ofrecido un análisis breve pero muy completo. Vamos a darle la palabra entonces a la doctora Trejo, por favor.
pues creo que escogí bien al final y el puente es excelente por hablar de las personas que son la parte fundamental de una transformación. Yo quiero compartirles los resultados y los hallazgos de un proyecto multidisciplinario que es sobre la gestión del cambio y la innovación, y tomamos como punto de referencia precisamente el modelo 4.0 y lo llamamos los retos de llevar la revolución industrial a los modelos educativos institucionales. Parece fácil, es decir, ya los expertos nos acaban de compartir qué significa para la industria esta revolución. Yo quiero compartir con ustedes la reflexión de qué significa para las instituciones educativas la formación. Y dentro de la formación quiero tomar a los sujetos del cambio. De repente nos dijeron, estamos en el punto 4.0 y ahora escuelas formen en esa línea. Y los maestros, efectivamente, los maestros nos preguntamos eso qué es para empezar, eso qué es de la revolución 4.0, y transfórmala en un modelo educativo. Y transfórmate tú en esta idea de que ya no tienes que tener esta información, este cúmulo de información, sino este cúmulo de competencias que te lleven a ser diferente ante tus alumnos. Y un día se para uno y les dice, pues ahora ya, de ayer a hoy, ya soy otra, y ahora entramos al 4.0 y a ver cómo le hacemos. Entonces, en los sujetos del cambio, yo sí quiero hablar de la incertidumbre, y el primer sujeto del cambio, ¿cuáles son las condiciones? Yo hablaría de este liderazgo de gestión que les queda a los directivos. Los directivos son los primeros que se les dice, tienes que hacer esto. Entonces, transformar una política pública, de la que ya se ha hablado, de políticas públicas, se ha hablado de la industria, se ha hablado de estos grandes cambios a nivel global, le dejan a una institución decir de la noche a la mañana, pues ahora con un equipo haz un modelo educativo que dé cuenta de estas nuevas necesidades. La primera condición es este directivo que está ante la incertidumbre, ante el cambio, ante la inseguridad, que tampoco muchas veces sabe cómo hacerle, que llega a directivo sin tener necesariamente las competencias ni el liderazgo de gestión que lo valide. Sabemos que hay muchos caminos para llegar a una rectoría y para llegar a una dirección general, y que a veces no necesariamente está respaldado por una gran experiencia académica o pedagógica. Entonces, ahí viene el liderazgo de gestión, es decir, ¿cómo le hago? ¿Cómo involucro a una comunidad para convencerla del cambio? Entonces, yo sí creo que la primera pregunta que tendríamos que hacerlo, ¿cuáles son las condiciones del cambio? La primera es la premura, no hay tiempo. Es decir, el tiempo es una de las condiciones que nos dice, esto tiene que hacerse rápido. ¿Rápido cómo? Rápido con los maestros, vencer la resistencia, bajar la información, hablar de formación. Todos somos maestros, y yo creo que a estas alturas del camino, más que formarnos, tendríamos que buscar estrategias de autoformación, de autocapacitación y autoactualización. Yo por lo menos me niego a que alguien venga y me diga cómo tengo que ser mejor maestra, cuando podemos discutirlo. Y ahí tendría una condición, sería los grupos colegiados, la actividad colaborativa, el trabajo entre pares. Entonces, la institución solo puede proponer avances y cambios cuando nacen desde la propia comunidad académica, la propia comunidad intelectual. Esto significaría, primero que nada, repito, una primera condición es que no hay tiempo. Entonces, las estrategias son parte del liderazgo de gestión. Un líder tiene que tener claro este diagnóstico, cómo es mi comunidad, cuáles son sus principales resistencias, pero cuáles son mis principales ventajas competitivas y comparativas. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo para hacerlo? Yo creo que lo primero es voltearnos hacia adentro, es decir, mi primera fortaleza, coincido totalmente, es la gente. Es decir, si no pensamos en que el capital humano es la riqueza más importante de la institución, pues estamos perdidos. Segundo, voltear hacia afuera, efectivamente los expertos, no podemos ser endogámicos, abrir a las redes, hablaban, esta es una red, pues las redes serían la solución, una de las soluciones para poder empezar a trabajar el cambio. El cambio se tiene que trabajar a nivel de los directivos primero. El directivo no tiene que obedecer, sino estar convencido, informado, y primero, y repito, conocer su institución. Segundo, hablar de qué competencias tengo para compartir y cuáles son mis carencias. Las redes, voltear a ver las redes. Nosotros somos miembros de una red, pues identificar a los miembros de las redes
para empezar a hacer nodos de trabajo colaborativo y bajarlo. Nosotros no podemos seguir siendo una red a título individual, tenemos que empezar a hacer una red a título de contagio, a título de que sepan que en dónde estamos y a título de empezar a formar acciones ordenadas, pero desde un liderazgo de gestión que permita que los maestros tengamos funciones nuevas. Mientras no tengamos funciones nuevas, por ejemplo, si no se tienen que hacer 40 oficios para venir a una reunión, sería otra manera de hacer las situaciones. Es decir, pensemos en que hay que tener autogestión y una autogestión académica que permita que el maestro tenga nuevas funciones, pero con nuevas libertades, con nuevas posibilidades, desde nuevos ámbitos de competencia. Entonces, yo creo que el directivo tiene que voltear a ver efectivamente nuevas formas de organización, nuevas formas de relación, nuevas formas de trabajo. Ya estamos ante el cambio en todos los lados del mundo, menos en las instituciones educativas, donde las reglas docentes y las reglas laborales siguen siendo las mismas. Hablaban de rupturas, hablaban de crear este marco normativo y regulatorio, pues también tiene que valer. Si queremos entrar a esta revolución industrial, tenemos que entrar a una revolución intelectual, a una revolución académica y a una revolución de formas de trabajo directivo que promuevan más lo horizontal que lo vertical. Creo que el cambio se tiene que dar en líneas transversales y no ordenados. Si me ordenan a mí que ya soy maestra 4.0 porque el mundo lo demanda, pues yo digo que sí, pero a ver qué hago, ¿no? A ver qué hago en la escuela. Otra cuestión importante sería, las redes van hacia la innovación. La innovación requiere libertad de acción, requiere confianza. La innovación tiene 3 por lo menos condiciones. La motivación, ¿cuál es la necesidad de innovar? ¿Qué me motiva a innovar como institución y como profesor? Si yo no tengo motivaciones claras, no voy a hacer la innovación. Es decir, va a ser la imposición, y las imposiciones en educación ya sabemos los resultados que tiene. Una reforma que no va a tener ni una coma para sobrevivir en diciembre, es una imposición. Entonces tenemos que pensar en formas mucho más radicales, pero mucho más colaborativas. La otra, ¿cuáles son las evidencias y capacidades de innovación? No todas las instituciones tenemos las mismas capacidades para innovar. Sí tiene que tener el directivo claro cuál es su capacidad de innovación. Y en esa capacidad de innovación, incorporar el cambio ante escenarios, ya lo decían desde el principio, de 4 puntos, escenarios de incertidumbre, que es la parte más importante. La comunidad necesita certezas. Le toca al directivo gestionar las acciones necesarias para dar las certezas del cambio. Parece una contradicción, pero el cambio necesita líderes, y el líder lo que tiene que dar es certeza de rumbo, y lo que tiene que dar es confianza de acción. Si no cumple esas condiciones una institución, difícilmente nos vamos a comprometer a hacer realmente un cambio de fondo. La otra es involucrar a los estudiantes. Los estudiantes sí han sido los grupos emergentes que cada vez están más empoderados en el sentido de toma de decisiones, sobre todo en la educación superior y en el posgrado. Bueno, pues creemos que los propios estudiantes pueden ser factores del cambio como en cascada, pasar del posgrado al nivel medio superior y al superior. Se habla mucho de esta situación interniveles. Bueno, pues es el momento de buscar estrategias que realmente el estudiante de posgrado aporte en cualquiera de las áreas del conocimiento hacia los otros niveles. Pero en el caso me toca defender a la ESCA, que forma líderes en gestión y desarrollo de la educación, que forma líderes en administración, que esta parte a veces está faltando. Está faltando un modelo de gestión, un modelo de administración que optimice los esfuerzos, que optimice los recursos y que optimice los escenarios. ¿Cuáles son los posibles escenarios a los que nos vamos a enfrentar educativamente? Yo sí creo que la demanda siempre es calidad, pero ahora nos han puesto un reto más, calidad con innovación. Dentro de la innovación estamos viendo la velocidad del cambio y la otra, las oportunidades que tenemos los docentes y directivos de formarnos para poder dirigir proyectos educativos. Entonces, los proyectos educativos tienen el gran reto de tener que incorporar
estas demandas globales. La revolución 4.0 convertida en modelo educativo es el reto que tenemos nosotros, y ahí donde yo veo que la única alternativa viable es trabajar en red, pero hacer de las redes realmente una plataforma que pueda soportar los cambios, una plataforma ante la cual nosotros se pueda voltear a ver y se pueda voltear a aportar, un espacio colegiado, alternativo, que pueda autogestionarse y que pueda dar soluciones. Y en ese punto de las plataformas, a los directivos les tocaría estar aquí para precisamente pensar en nuevas estrategias de participación de los maestros. Debemos ser como muchos más de los que estamos aquí, cada vez, repito, por contagio debemos ser más. Entonces el escenario es participación, cambio, nuevas estrategias, trabajo colaborativo, colegiado, confianza, y sobre todo de los maestros realmente empezar a aportar las nuevas soluciones del modelo 4.0. Pues yo lo dejaría ahí. Pues muchas gracias a la doctora Trejo por esta intervención. Con esto cerramos una primera ronda de participaciones de nuestros panelistas, pues que han desplegado un conjunto de planteamientos y de herramientas para analizar el impacto que está teniendo la sociedad y tenemos las personas ante pues un mundo que funciona a partir de una industria 4.0. Ahora bien, tenemos aquí varios planteamientos. A través de la videoconferencia recibimos el siguiente, de parte de María Concepción Clara Camargo, de la ICIME Zacatenco, del Politécnico Nacional. Ella nos dice lo siguiente: muchos maestros no quieren invertir en educarse en nuevas tecnologías, siguen en C en vez de C++ o C bash o hashtag, ¿no? Muy bien, pues ese es un ejemplo. Quizá lo que justamente las ideas con las que la doctora Trejo hizo su participación estaría respondiendo a este planteamiento, ¿no? Ella habló de liderazgo, de la importancia de que la comunidad tenga una motivación, porque los cambios impuestos, verticalmente no van a hacer que los maestros quieran avanzar en un sentido o en otro, ¿no? ¿Estaría usted de acuerdo, doctora? Totalmente. ¿Algo que quiera añadir o alguno de los participantes sobre esa participación que recibimos? Bueno, yo sí quisiera añadir un punto importante. La investigación, se hablaba de que si la investigación era un factor, pues yo les diría que para la innovación es una condición. No podemos innovar si no podemos salvar las fronteras del conocimiento y generar nuevo conocimiento. Los equipos de investigación, pero hacer también de la docencia un espacio de investigación y dar el salto a la innovación, es decir, formar equipos. Creo que ese sería un punto. Todos los maestros deberíamos estar en un proyecto de investigación. Y aquí vuelvo a las redes. A veces a nivel institucional no tenemos los espacios suficientes para formar equipos y grupos de investigación. Creo que la investigación interinstitucional y multidisciplinaria se puede dar en este espacio. Entonces yo sí creo que deberíamos hacer, ya no podemos esperar soluciones que me digan cómo hacerle, sino al revés, nos toca a nosotros decirles cómo hacerlo. Entonces empecemos a plantear soluciones desde espacios de investigación interinstitucional y compartida y en red. Okay, muchas gracias. Bueno, pues adelante, por favor, doctor Cárdenas. Gracias. Fíjate que un tema que a mí particularmente me preocupa un poco es el tema de concepto. A veces trabajamos sobre una idea que puede o no ser la verdadera, y caminamos en ese sentido, y cuando volteamos a ver realmente el tema de concepto nos damos cuenta que estamos un poco lejos de la realidad que estábamos pretendiendo atacar. Yo he visto con cierta preocupación que algunas personas malentendemos el concepto, por ejemplo, de innovación. Lo trabajamos como que muy light, ¿no? Voy a cambiar las vacas, pues voy a innovar el salón. Eso no es innovación, no tiene sentido, ahí no aplica la innovación. Voy a mejorar el sistema de control escolar. ¿Puede o no ser innovación? ¿En qué sentido sería innovación? Si a la vuelta de esa mejora yo obtengo un beneficio, ya sea económico
o reduzco algún tipo de gasto. Me iría al concepto. Innovación es un producto o servicio nuevo o mejorado puesto en el mercado. Y eso es muy claro, porque el tema de educación luego lo confunden. Y como el tema de educación, o sea, de entrada, el concepto innovación educativa, si no viene planteada desde un concepto comercial, sea porque reduzco gastos o porque tengo dividendos, no lo es. Y eso a muchos académicos nos pega mucho, ¿no? ¿Por qué? Pues si yo estoy haciendo más que el de al lado, estoy innovando. Sí o no, porque a lo mejor lo que estás haciendo es cambio, adaptación, mejora, reingeniería, renovación, novedad, mejora continua. Todo eso está bien y es muy válido y qué bueno que lo apliques, pero una cosa es la una y la otra es la otra. Y lo digo así como parezco el Chavo del 8, pero así es, la realidad es esa, ¿no? O sea, si vas a innovar, vas a innovar. Y es porque tienes un componente comercial definitivo. Si no es un componente comercial, bueno, vas a mejorar y es muy válido, es muy loable, pero no confundamos conceptos porque regresamos al concepto 4.0. ¿Qué es 4.0 y por qué? En el fondo ya lo asumimos, pero nos damos cuenta que realmente 4.0 es porque la primera fue la máquina de vapor, la segunda fueron los procesos de producción en serie, la tercera fue la automatización y la cuarta es la inteligencia artificial en todos sus sentidos. Internet de las cosas, Big Data, nube, todos estos conceptos. Pero para mí es fundamental que entendamos el concepto de base, porque si no seguiremos platicando que estoy innovando y cuando te preguntan, bueno, ¿y de tu innovación cuál fue el dividendo? Pues que están más contentos mis alumnos. Hombre, eso tampoco es innovación. Qué bueno que estén contentos, pero no es por ahí. Es, a lo mejor, mi matrícula creció en un 50%, innovaste. Ahí sí innovaste. ¿Por qué sí innovaste? Porque lo que lograste fue que irte al concepto de innovación. Que no, que hice otra cosa, entonces mejoraste. O hiciste una novedad, o tienes un proceso de mejora continua, o aplicaste calidad. Eso está muy bien. Pero definamos los conceptos, porque si no los definimos, entonces vamos a estar engañados. Y como les digo, hay mucha gente que incluso hasta se molesta cuando dices que yo sí innové. No, es que en el fondo no innovaste. O sea, vete al concepto. No innovaste, mejoraste, qué padre. Y luego, en ese sentido, yo quisiera rematar con lo que a lo que me refiero con el tema de transformación digital. Que la transformación digital es la parte práctica de la empresa 4.0. En otras palabras, la parte romántica es 4.0. Cuando te digo la historia, te digo cómo pasó, que los tres alemanes, que Hannover, todo este rollo, ¿no? Eso está padre, pues es la parte romántica. Lo importante es lo que hemos mejorado aquí. ¿Cómo le vamos a hacer para que las empresas 3.0 entren en la dinámica 4.0, perdón? ¿Esto qué significa? Hay que asesorar, hay que hacer consultoría, hay que desarrollar talleres, hay que hacerles entender qué significa digitalizar. O sea, digitalizar no es solamente que agarres tus cuadernos o tus documentos y los pases por el escáner y ya los tengo digitalizados. Hombre, creo que es un poco más complejo que eso. Y se digitaliza todo. O sea, un proceso logístico lo digitalizas de 100%, de manera tal que trae un problema. Cuando yo logro digitalizar y logro automatizar y luego poner todo este proceso en contexto 4.0, sí hay un problema y sí es delicado. En este momento una empresa de teléfonos celulares de Taiwán va a despedir a 300,000 de sus 400,000 empleados. ¿Por qué? Porque los robots ya están conviviendo mejor en la misma línea de producción que el propio empleado. El empleado llega, platica de la novela de ayer, se va a fumar su cigarrito, desarrolla todo este tipo de esquemas o de dinámicas y se va a comer un poquito antes de la hora y regresa un poquito después de la hora. El robot va a lo suyo y solamente requiere cargarse durante la noche para tener pila. Un ejemplo que ponen ahí en un video que me pareció muy interesante, pero hasta también me enchinó la piel, es que hay un robot haciendo lo mismo que 3 personas. El robot se encuentra de frente a las personas, les da la vuelta y sigue haciendo lo suyo. Los otros están platicando. O sea, perdón, pero es un tema de producción. Y al empresario le interesa la producción. Quizás es poco humano, y eso también me preocupa porque también soy humano. Pero si yo como empresario veo que 3 robots me hacen lo de 16 personas, dijo que me perdone, pero si no compito en el contexto en el que todos mis competidores están compitiendo, pues quedaré muy humano y seré yo muy alma de Dios y la Madre Teresa de Calcuta. Pero el problema va a ser que a la vuelta de los números, cuando yo tenga que hacer un balance, me daré cuenta que el otro se me fue 3 o 4 veces arriba en utilidades que yo. Pues, perdón, allí pareciera que uno está muy metido en la parte poco humana y eso no es correcto. Pero también está una realidad que es inherente a lo que está sucediendo. Entonces yo creo que ni lo uno ni lo otro, quizás el equilibrio sería lo más adecuado, pero no podemos darle espalda, esto no va para atrás y ninguna empresa, ni alemana, ni China, ni de Estados Unidos, va a dar un paso atrás en este camino. Es mi opinión. Ingeniero Valtierra. Fíjate que yo difiero un poquito con el tema de innovación, en el sentido de que hemos abusado del concepto. Innovación no es otra cosa que una mejora continua, con la diferencia de que hay que ver el impacto que esta mejora genera. O sea, si soy un profesor
implemento una nueva mecánica de hacer tareas y el promedio de mis alumnos sube, ya vi cómo se refleja este pequeño cambio de mejora, obvio buscando mejorar el nivel académico de mis estudiantes, y lo veo impactado en su promedio de calificaciones. Y si hago otro cambio y veo que se refleja y vuelve a subir, o empiezo a notar comportamientos distintos desde el punto de vista que despierto su curiosidad para meterse a abordar los temas más profundamente o verlos con otra perspectiva, que también se vale, o sea, la crítica constructiva muchas veces la vemos como tú eres el negativo y tú estás en contra, y no necesariamente. Tenemos, cada estudiante es un mundo, y creo que en ese proceso a cada mundo hay que tratarlo de distinta forma. Entonces, para mí, innovación es una mejora continua. En las fábricas lo vemos. Estamos buscando mucho los buenos ejemplos de innovación disruptiva, como es Airbnb, Uber, etcétera, que ciertamente rompen los moldes y rompen los esquemas, pero desde donde estamos y lo que vamos haciendo hasta llegar ahí, hay un universo de cosas que pueden darse y pueden suceder. Entonces, para mí, innovación es cuestionar el status quo, cómo lo puedo hacer mejor y cómo puedo medir que tengo un mejor resultado en un momento dado. Si eso se cumple, para mí la innovación está sucediendo. En los modelos ya muy actuales, donde usamos modelos de innovación finlandeses o otros modelos, ciertamente acelera mucho los procesos. ¿Por qué? Porque la innovación en un modelo abierto donde discuten los muchachos y llegan a una mejor idea con la aportación de todos, finalmente se construye algo mejor al final del día. Pero ahí hay que aprovecharlo y de ahí hay que seguir construyendo. La otra parte es el tema de cómo poder abordar procesos de forma más rápida. Cómo podemos hacer cambios en un impacto mayor a una velocidad mayor. Hacían la pregunta de C, C++, C Dash en un momento dado. Yo lo plantearía de la siguiente forma. Primero, ¿qué es lo que la industria en mi región está requiriendo? Por ejemplo, nosotros hacemos un estudio de talento cada año para el sector de tecnologías de información, porque el IJALTI es el brazo de tecnologías de información en el estado de Jalisco, es el clúster. Tenemos 125 empresas, aproximadamente representan 30,000 empleos en el estado. Todas esas empresas, porque hay microempresas, las traen los grandes corporativos como HP, IBM, Oracle, etc. Ahí entra todo el mundo, respetando sus diferencias y sus necesidades. Pero este estudio de talento nos dicen, en un estándar de 79 posiciones, que es un estándar mundial, ya está homologado, todos entienden que es un ingeniero programador junior y que es un ingeniero de pruebas o de validaciones junior, etcétera, etcétera. Nos dicen cuántos requiero de cada posición. Nos dicen qué competencias necesito. Me refiero a competencias, qué niveles de programación o qué lenguajes en todo caso. Nos dicen qué soft skills requieren estos puestos. Trabajo en equipo, colaboración, a lo mejor manejo de proyectos, etcétera, etcétera. Y conforme es más alta la posición, va exigiendo un poquito más de estas habilidades. Y finalmente, ¿qué plataformas utiliza la gente? Entonces, en nuestro estudio nos dictamina las posiciones que más volumen requiere la industria en el estado de Jalisco, con este tamaño de muestra que tenemos nosotros, que son 13,000 de esos 50,000 aproximadamente, o sea, 13,000 son las empresas que nos contestan la encuesta de un universo de 50,000 empleados. 13,000 empresas cuyos empleos, son empresas cuyos empleos representan 13,000 posiciones de trabajo contra un universo de 50,000. Nos dicen Java Backend y JavaScript es lo que más se necesita en volumen. Ah, perfecto, pero es el menos pagado. Hay empresas que nos dicen, yo necesito 5 gentes en ciberseguridad, que se les paga 7, 8 veces mucho mejor que a un programador de Java Backend o JavaScript. Entonces, y lo otro es, nos comparamos en qué lenguajes de programación tenemos altas exigencias y cómo el mundo está pidiendo esos lenguajes de programación. Hay herramientas a nivel mundial que te dicen, C++ ya no se está usando en otros lugares del mundo, ya está en un proceso de decadencia. Y no digo que es malo, porque hay temas. COBOL es un lenguaje de programación de hace 30 años, que me tocó verlo cuando yo estaba en la facultad, que al día de hoy hay empresas que usan COBOL y que sufren para tener programadores expertos en COBOL, porque ya nadie le hace caso a COBOL, simple y llanamente. ¿Por qué? Porque hay nuevos lenguajes de programación que están llegando y están abordando.
A lo mejor en la región de Zacatenco, en el IPN, pues ya no necesitan tanto C++, y sí necesitan Python, por ejemplo, que Python es un lenguaje para no programadores. O sea, requiere menos habilidades técnicas y racionamiento lógico para poderlo desarrollar, pero es un lenguaje que se aprende rápido y se desarrolla en gran medida, y sobre Python se construye R, y sobre R se construye ciencia de datos, y sobre ciencia de datos construyes inteligencia artificial. Si logras esos escalones, tu nivel de complejidad y de salarios mejor pagados y de retribución hacia la economía de las personas y el mismo derrame económico en consecuencia se eleva considerablemente. Cuando gusten, podemos ser, Marina, tú nos dices, hacer una videoconferencia desde Guadalajara para compartirles el estudio de talento que nosotros hacemos. O sea, lo que hacemos nosotros no queremos esconderlo ni guardarlo y decir, es nuestro y no lo compartimos. Al contrario, si se lo podemos compartir lo que hacemos y la metodología es que seguimos, perfecto, ¿no? O sea, ese es nuestro indicador. En Guadalajara, por ejemplo, hacemos una presentación general del estudio, lo vamos a hacer la próxima semana, día 3 en la Universidad Panamericana nos ofreció sus instalaciones, pero después nos vamos a cada universidad y suben a sus secretarios académicos para entender qué es lo que la industria está pidiendo, porque muchas veces nos quedamos por un lado diciendo, las universidades no me entregan el talento que yo necesito, y las universidades nos dicen, pues sí, pero no me dices a mí qué es lo que necesitas a detalle. Y cuando se los decimos, nos dicen muchas veces que no depende de las universidades, sino el marco normativo, es que para mover mi currícula, tengo que hacer circo, maroma y teatro. Pero entonces, ¿cómo puedes desarrollar competencias con afectaciones mínimas a la currícula y que los muchachos vayan saliendo con lo que necesitan traer? Otro abordaje que estamos haciendo, tradicionalmente los grandes corporativos bajan a sus instructores, entrenan a sus gentes en sus propias oficinas, pero ya hay una apertura de los corporativos en Guadalajara y nos dicen, oye, yo puedo traer un experto en ciencia de datos y se los pongo abierto a toda la gente de la industria que quiera tomar el curso, incluidos, obvio, mis empleados. Mientras de que no se aborden temas propios de la empresa y más de un tema de transferir conocimiento, yo no tengo ningún inconveniente en que se abra a la industria. Si hacemos eso y nos funciona, no saben la cantidad de millones de dólares que le ahorramos a los corporativos al ayudarles a entrenar agentes sin un costo, porque un corporativo de cualquier forma va a traer a su instructor para entrenar a su gente y le va a costar. Pero en lugar de entrenar a 5 personas o a 10 personas, vas a entrenar a 30. Y ya hiciste una derrama de conocimiento hacia otros sectores. Entonces, para mí mucho este tema de la dificultad técnica de un profesor de moverse de un lenguaje de programación a uno mucho más complejo, creo que debería ir en función de que si la industria lo requiere o no lo requiere. Porque a lo mejor estamos yendo en caminos equivocados, creyendo que de un C lo más normal sería brincar un C++ y lo más normal sería brincar un C#, que no necesariamente es por ahí, y no necesariamente es por ahí que las industrias están requiriendo el talento y o las plataformas en las cuales operan las industrias, y es la exigencia que traen de que el talento vaya calificado hacia estos temas. Este estudio nos arroja cosas interesantes. Una sola empresa el año pasado nos pidió un recurso en F5. ¿Y qué es F5? F5 es un tema, una infraestructura, una tecnología de infraestructura que esa empresa requería. El siguiente año, este año, ya nos dicen, oye, es que ya no necesito uno, necesitamos 5. Entonces, ¿cómo estos temas los vemos desde un punto de vista predictivo y decir, si el año pasado fue 1, este año son 5, a lo mejor el año próximo son 20 los talentos que se necesitan? Nos vamos metiendo este tipo de tecnologías y vamos bajando conocimiento y vamos entrenando gente en esos conocimientos. ¿Qué quiero decir? Adelantarnos un poquito a lo que la demanda nos va pidiendo, porque a lo mejor los brincos, como se mueve la tecnología, hoy son 5 y a lo mejor mañana son 50, porque las empresas se están moviendo muy rápido y mucho más rápido de lo que podemos las instituciones avanzar en estos temas, ¿no? O desarrollar talentos en estos temas. O sea, tradicionalmente nos tardamos 5 años para una licenciatura. ¿Cómo luego entonces generamos bootcamps de 12 semanas por las tardes para desarrollar competencias muy puntuales en los muchachos, que su marco lógico, racional, encaja perfectamente en el desarrollo de esa competencia? Entonces, hay que ver cómo complementamos los esquemas tradicionales de educación, entendiendo que no necesariamente pueden moverse a la misma velocidad que la industria y la tecnología se está moviendo, con algunos otros modelos complementarios. Por ejemplo, yo no soy experto en tecnologías de información, ni mucho menos en transformación digital, pero me encontré un sitio que se llama UDX, que es una red de las mejores universidades de Estados Unidos,
ofrecen un curso de transformación digital básica para entender el concepto y cómo aterrizarlo. Fueron 10 semanas, 1 hora, hora y media cada semana que hay que invertirle, pero ya de alguna forma te ayudan a educarte y te ayudan a entender un poquito más los temas y cómo abordarlos, o sea, pero ya con un poquito de conocimiento de causa. El gran limitante de estos cursos, por ejemplo, son en inglés. De nuevo, ahí tenemos que regresarnos y trabajar con el profesorado y trabajar con los muchachos para mejorar sus niveles de inglés. El inglés, queramos o no, se está volviendo el lenguaje de los negocios en todo el mundo. Se habla que el chino viene detrás de, por el volumen que implica y el dominio que pudiera tener China como economía en un futuro, que es indudable, pero al día de hoy el inglés es premisa básica de muchas empresas. O sea, hay empresas que rechazan excelentes talentos porque no traen simplemente el inglés. O muchas veces se quedan con talentos menos preparados, que les tienen que invertir más en desarrollarlos y entrenarlos, porque sí traen el inglés. Entonces, ahí necesitamos, yo creo que es preferible que un muchacho llegue con el inglés y capte una buena oportunidad gracias al inglés y ir subsanando el resto de las competencias en un momento dado, que simplemente se le cierren las puertas porque es muy buen técnico, pero no trae el inglés, no puede entrar a una empresa, se acaba subutilizando o entrando a chambitas de mucho menor valía para lo que estudió la persona. Entonces yo creo que hay que abordar estos temas y trabajarlos en este sentido. Para nosotros este estudio de talento es esencial, porque también lo medimos desde las empresas, pero también medimos desde los muchachos, qué les motiva a quedarse en una empresa, qué les motiva a cambiarse, qué cosas en sus empresas, y buscamos comunes denominadores, no decir, los que trabajan en la empresa 1 se quieren ir porque el gerente no les gusta y por eso buscan el cambio, que eso es un tema muy típico en los millennials, que si el estilo gerencial no les gusta, no les importa lo demás, no les importa la antigüedad. A mi generación nos enseñaron de que si entras a la industria, te casas con la empresa por años. O sea, yo he estado en Hewlett Packard Enterprise 22 años y para mí, si tengo que cambiar de carrera, sin duda es excelente, pero es para mejorar. Pero no está en nuestra mentalidad de baby boomers, tal vez, si me comparo con los baby boomers americanos por la generación, en estar brincando de una empresa a otra, porque cuidamos mucho el tema de la antigüedad, porque la antigüedad también vale. A los millennials no les interesa la antigüedad, les interesa trabajar en lugares donde estén a gusto, donde se sientan confortables, donde tengan retos, donde pueden crecer inclusive rápidos, porque para nosotros a lo mejor en nuestros tiempos llegar a ser gerente era 6 años, y a los millennials dicen, no, yo en 1 año, 2 años, cuando mucho yo ya quiero ser gerente, y a los 4 años ya quiero ser director, y de ahí para arriba, pero no necesariamente los puestos aceptan a gentes así. Hay garbanzos de la libra indudablemente que sí pueden lograrlo, pero es 1 de cada 100, 1 de cada 200, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que cuidar el abordaje, cuidar estos temas, empujarlos a que se den de forma más rápida, y esa sería la conclusión que yo llego sobre el tema de C, C++, C Dash, entregar lo que la industria requiera, más allá de irnos elevando el grado de complejidad académico, educativo, en una parte muy técnica. Claro, gracias. Pues miren, nos acercamos a la parte final de este panel. Vamos a tener los últimos 25 minutos para cerrar algunas de las ideas que se han plasmado aquí. Y bueno, yo quisiera hacer un par de comentarios. Efectivamente, pues en el tema de las habilidades y del funcionamiento de los sistemas y de las instituciones educativas, yo quisiera recordar a nuestro auditorio, el que está aquí presencialmente y el que nos sigue por internet, pues que el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en sus 62 años de historia ha trabajado en el desarrollo de habilidades que tengan sentido para los estudiantes, para las personas, independientemente de la evolución de las tecnologías. Justamente a raíz de esta pregunta que recibimos, sobre si los maestros no quieren pasar de un lenguaje de programación que ya conocen a uno más moderno, pues para el ILCE siempre ha sido importante trabajar el desarrollo de habilidades de las personas, y para eso nos puede servir desde una tecnología muy elemental, como puede ser un lápiz y un papel, hasta pues evidentemente la tecnología más reciente que se encuentre disponible para nosotros, ¿no? Entonces, el enfoque no está en la tecnología en sí, sino en lo que podemos hacer con ella. Eso sería un primer planteamiento. En segundo sentido, también plantearía lo siguiente: los sistemas educativos
y las instituciones educativas tienden hacia la rigidez, ¿no? Les cuesta mucho trabajo actualizar sus currículums, plantear un nuevo modelo pedagógico, educativo, es motivo de gran debate y a veces por querer elegir lo mejor no se hace nada, ¿no? Entonces, mientras tanto, las gentes necesitan desarrollar habilidades, desarrollar conceptos, aprender cosas nuevas, y si no lo encuentran en las instituciones educativas, digamos, formales del trayecto que es la niñez y la juventud, lo van a encontrar por otras vías, y creo que el Internet y el mundo en el que vivimos actualmente nos permite acceder a muchas otras formas de aprender. En ese sentido, pues el trabajo que se hace desde empresas, desde digamos, cursos a distancia, cursos en línea, pues es muy útil, y el ILCE ha trabajado mucho también en esta cuestión. Nosotros somos una entidad que diseña estándares de competencia para habilidades o para profesiones que no existían y que no están reflejadas en la currícula tradicional, y la certifica, lo cual le permite a las personas pues acceder a mejores puestos o posiciones de trabajo y obtener un reconocimiento y un valor sobre lo que saben hacer, ¿no? Lo que han aprendido fuera de la escuela, lo que han aprendido en la práctica, ¿no? Entonces eso también me parece es muy importante. Una cuestión más es que pues se ha hablado del inglés. El inglés efectivamente pues es la lengua que nos permite comunicarnos con casi todo el mundo. Si aprendemos chino vamos a poder hablar con los chinos, pero si aprendemos inglés vamos a poder hablar con los chinos y con todos los demás, ¿no? Digamos que sería un planteamiento. Entonces, en ese sentido, pues también el ILCE desde hace ya más de 10 años ha trabajado la enseñanza del inglés en línea, a distancia, para públicos que normalmente no son los tradicionales, ¿no? Cuando se estudia inglés a nivel, digamos, de licenciatura, de posgrado, pues se hacen exámenes o se exigen exámenes que son o de empresas privadas o bien de universidades prestigiadas, para acceder a posgrados digamos, de Ivy League, diría yo, ¿no? Pero también hay una gran cantidad de necesidad de certificar las competencias lingüísticas para otro tipo de estudios, es decir, vamos a pensar cómo certificamos el nivel de inglés de una persona, o de un niño, o de un joven, que transita entre un sistema educativo y otro, digamos, un estudiante transnacional, ¿no? Si quiere él acceder a continuar sus estudios de primaria o sus estudios de secundaria, bueno, pues probablemente no va a necesitar este examen que yo les hablo, los que todos conocemos, que se exigen en posgrado, va a necesitar certificar su nivel de inglés, pues de acuerdo al marco europeo de referencia, y eso es algo que que el ILCE ha estado impulsando a distancia para públicos múltiples. Eso incluye maestros normalistas, eso incluye personas, digamos, cercanas a la tercera edad, en fin, ¿no? Entonces, esto también es muy importante. Ahora bien, yo quisiera plantearles lo siguiente con base en un comentario que acabamos de recibir en línea. Es de José Antonio del CUDI, no nos pone sus apellidos, y nos dice lo siguiente: una característica de la cuarta revolución es que no cambia lo que hacemos, sino cambia lo que somos. Esta es una cita de C. Klaus Schwab del World Economic Forum. Entonces me parece una afirmación muy pertinente por lo siguiente. Miren, yo quería hacerles esta pregunta. A ver, en la película de Charlie y la fábrica de chocolate hay una escena en la cual el empresario, que es dueño de una fábrica, pues pone a sus empleadas a abrir cajas de chocolate para encontrar el boleto dorado que está buscando su hija, ¿no? Entonces compra miles de cajas y entonces pone a sus empleados a abrir las cajas hasta buscar el billete, ¿no? Bueno, esto es algo que típicamente hace un robot, o sea, puede hacer hoy día un robot o un conjunto de ellos, una cosa mecánica que puede desplazar el trabajo manual de todas estas señoras que tienen que abrir las cajas, ¿no? Además, con la ventaja de que los robots no tratarían de robarse el boleto, ¿verdad? Cosa que sí sucede en la película. Entonces, creo que cuando hablamos de tecnología siempre estamos pensando en que la tecnología nos va a desplazar como seres humanos, y eso lo ligo con el comentario que acabamos de recibir. A ver, ¿nos va a desplazar la tecnología como seres humanos? O más bien estamos en el momento de entender cabalmente qué representa ser humano, ¿no?
Porque si somos humanos para abrir cajas de chocolate y buscar un billete dorado como lo puedas estar, una cosa mecánica, repetitiva y tediosa, que no tiene ningún sentido para quien la está haciendo, para la niña que quiere el boleto sí, pero para los que tienen que hacer ese trabajo, pues no. Entonces, ¿no les parece que es un desperdicio de ser humano, que esa sea nuestra aspiración, ese sea el tipo de trabajo que quisiéramos realizar o que temamos que los robots nos desplacen? Yo creo que justamente este ejemplo nos permite cuestionarnos qué es lo que esperamos de las personas cuando entran a la educación y aspiran a tener una vida, ¿no? Que accedan a empleos mecánicos en donde su habilidad es esta, y que pasado mañana llegue la tecnología que los va a desplazar y los va a dejar desempleados. Yo creo que no. Yo creo que tendríamos que preguntarnos cosas como las siguientes, a ver si ustedes están de acuerdo. ¿Puede un robot ser paleógrafo? O sea, ¿puede interpretar algún documento antiguo? ¿Puede un robot motivar a un grupo de personas a hacer algo? ¿Puede pintar el robot? ¿Puede cocinar? ¿Puede juzgar? ¿Puede enseñar un robot? ¿Puede ser cirujano? O sea, me queda claro que un robot puede cortar y hacer con bisturí, pero a ver, cada organismo es diferente y pueden suceder cosas imprevistas. Entonces hay que tomar una decisión. Y eso implica que a lo mejor no puede ser cirujano. Entonces, en concreto, yo quisiera preguntar lo siguiente: ¿pueden los robots tener dominio de sí mismos? ¿Pueden tomar ese tipo de decisiones? Entonces, yo hago estas preguntas a los panelistas para que intentemos responderlas, porque si tratamos de responder esas preguntas, entonces a lo mejor nos va a quedar más claro qué es lo que sí debemos de hacer con las personas en las escuelas, en las universidades, fuera de las universidades, en los centros de trabajo, frente a los cambios tecnológicos que nos permiten liberarnos de todo el trabajo operativo, manual, repetitivo, que requiere fuerza bruta, que nosotros los seres humanos no tenemos, y que los seres humanos nos concentremos en hacer aquello que sí podemos hacer y que los robots no van a poder hacer, por lo menos no estos robots, ¿no? Muchas gracias. La primera frase de mi intervención en este panel fue: nos estamos moviendo de la información a la imaginación. Y parte de la razón de ese tránsito es lo que se acaba de mencionar. Yo soy menos temeroso con el tema de los robots, que es una manera de ver el problema, y más confiado en las habilidades de la humanidad. Moverse hacia la imaginación sí es el nuevo espacio, porque efectivamente nosotros mismos estamos diseñando los algoritmos que van a sustituir tareas que estamos haciendo cotidianamente. Y entonces eso va a dejar espacios nuevos que son distintos. Entonces el problema no es si nos quitan o no el puesto, el problema es si tenemos las habilidades necesarias para abordar los nuevos retos. Y eso ha sido siempre la naturaleza de los sistemas educativos. Lo que pasa es que en los últimos años nos fuimos confiando y se generaron estructuras que, como muy bien lo anotó César, tienden a la rigidez. Y entonces rigidizaron el enfoque que fue válido cuando empezó la revolución industrial y que ahora en la cuarta revolución industrial deja de ser válido. Entonces lo que pasa claramente es que quedó desposicionado el sistema educativo con respecto a lo que estas revoluciones están generando. Por lo cual es muy claro que una recomendación práctica directa, tanto para el ILSE, que tiene una influencia regional, como para la red, es que estos temas se sigan examinando al más alto nivel. De la cuarta revolución industrial se habla mucho, pero discusiones como esta no se hacen, por ejemplo, con los secretarios estatales de educación, con los líderes de los sindicatos,
con los dirigentes universitarios. Y entonces el sistema mantiene su estructura aunque el tema hace ruido a su alrededor. Y aquí me parece que llegó un momento de gravedad, de urgencia. La distancia entre lo que está generando el sistema educativo y lo que se está necesitando para vivir en estos nuevos escenarios que yo mencioné, cada día se hace más grande, como la canción mexicana, ¿no? La distancia cada día más grande. Y lo que genera es una necesidad de atención urgente, sobre todo en el sistema educativo, que es el que no está reaccionando. La industria, por el mercado, por la tecnología, por los clientes, por lo que sea, va a tener que ajustarse. Pero la educación sigue tranquila porque no se cuestiona que sus egresados no estén sirviendo para lo que se necesita. Esto me permite hacer un anuncio. Mañana entregamos al Consejo Nacional de Clústeres de Tecnología de la Información un estudio que tuve la oportunidad de desarrollar junto con personas conocidas de la red y de esta casa, Manuel Sandoval, el director de Nowhere, Ricardo Medina, el director de Megahabilidades, la doctora Karen Kovacs. Ese estudio va a estar disponible en la red a través de la red LATE. Les compartiremos el enlace para que lo puedan descargar. Se llama La urgente necesidad de transformación para las instituciones de educación superior frente a los retos de la cuarta revolución industrial. Un nombre largo, pero que habla de, sobre todo, la urgente necesidad. ¿Por qué eso? Porque algunas de las preguntas que formula César en realidad son preguntas aparentes y que parten, lo mencioné en mi intervención anterior, de una visión un poco humanoide de los robots. ¿Sí? Si el robot va a poder hacer cirugía y todas estas cosas, ¿saben qué? Quitémonos eso de la cabeza. Los robots son algoritmos, ¿sí? Son invisibles, están ahí en nuestros teléfonos, funcionan cuando funcionan las redes. ¿Por qué cuando una llamada no se cae? Porque hay un robot que es un programa de software que está monitoreando que todo eso suceda. Entonces, si vemos los robots con una visión distinta de que sustituye actividades humanas relativamente manuales o algunas intelectuales, y pensamos que los robots pueden llegar a tener la potencia que nuestras mentes logren programarles, entonces sí estamos en un escenario que es radicalmente distinto. No son robots que sustituirán labores humanas ordinarias, sino que podemos programarlos para que hagan cosas que nosotros mismos quedaríamos sorprendidos de saber. Hoy ya hace 10 años estamos trabajando, lo mencioné, con Waze. Si yo le pregunto a uno de ustedes que sea usuario de Waze, ¿dónde estaba tal día a tal hora? Ni idea. Pero si le preguntas a Waze, sabe. Y sabe cuántas veces has estado ahí en los últimos 3 años. Sabes cuánto tiempo duró en los últimos trayectos, etcétera. Entonces, miren, nosotros mismos estamos alimentando esos sistemas de inteligencia artificial con nuestros propios datos que generan patrones. Y por eso es que un sistema como ese se basa en el reconocimiento de patrones, que ve dónde hay más asentamiento en el tráfico y te busca vías alternas. Y aparece un problema. Todos los usuarios de Waze lo sabemos. Cuando hay un atasco allá adelante, Waze me dice, salte por acá. Pero ¿a cuántos les dice que se salga por ahí? Porque si no, crea una congestión del otro lado. Entonces hay un algoritmo que hace un cálculo de desplazamientos y entonces a algunos los manda por el atajo y a otros los deja en la fila. ¿Sí? Esa es una decisión ética. Entonces empiezan preguntas muy interesantes. Así que puede ser discriminatoria, yo me siento discriminado porque yo no quería estar en esta fila. ¿Por qué no? ¿Sí? Dice, ¿será que tiene que ver? Sabe tanto de mí que por eso me deja en la fila. Bueno. O del teléfono.
Entonces yo quisiera que enfocáramos el debate en un tema que es muy acotado en este sentido. El tema tiene que ver con el desarrollo de las habilidades en las personas para poder no solamente coexistir con estos escenarios que están apareciendo, como el nombre de 4.0 lo puso Klaus en el Foro Económico Mundial. Eso es un nombre, es un letrero en la puerta, pero es una civilización que se mueve en todos los sentidos en esta nueva dirección, y el debate va a tener que ser cómo estamos desarrollando las habilidades, no solamente para coexistir con estos escenarios que están apareciendo, sino, ojo, para diseñar los nuevos escenarios que queremos. Y esto tiene que ver entonces con la visión del futuro. El futuro, sobre todo para los latinoamericanos, es algo que nos mandan, algo que nos llega y que nos tenemos que aguantar. La mayor parte de las veces, cuando aparecen los cambios, nosotros no somos gobernadores de los cambios, sino víctimas de los cambios. Pero hay alguien que diseñó esos futuros, que estudió, que dijo esto se necesita, vamos a hacerlo. La prospectiva lo que hace es ese ejercicio, es decir, ¿dónde quiero estar en 10 años? Y aquí me parece que los sistemas educativos, en vez de ser los que simplemente responden a movimientos que otros diseñan, deberían participar en el diseño de los nuevos escenarios. ¿Qué tipo de inteligencia artificial y para qué cosas quisiéramos tener desarrolladas? No es un asunto de esperar a que alguien diseñe un sistema que a lo mejor nos sirve o a lo mejor no, sino que nosotros tengamos una conciencia mucho más clara de qué necesidades tenemos y qué sistemas de inteligencia artificial o de industria 4.0 o de lo que ustedes requieran debemos diseñar para estar allí. Y en ese sentido, la ausencia en estas discusiones de los dirigentes educativos es muy peligrosa. Esa sí es la verdadera amenaza. No es que los robots me van a quitar el puesto. No, es que los que dirigen la educación no están entendiendo qué es lo que habría que hacer para estar listos para los nuevos tipos de oportunidades que van a aparecer. Se habla de que 72% de los empleos van a ser sustituidos por robots, pero que se van a crear 142% de tipos de empleos nuevos que hoy no conocemos. Entonces, ¿cuál es el problema? No es los 72% que se van a perder, es los 152 que no vamos a poder llenar. Lo dejo ahí. Si va en orden por retomar las ideas educativas, yo sí le pediría el espacio para cerrar. Yo coincido totalmente con las reflexiones que nos acabas de hacer. La educación, su gran reto es responder con oportunidad. Y yo decía que los actores del cambio están los directivos y los líderes y quienes toman decisiones. Nosotros podemos tener una reflexión académica, una reflexión propositiva, pero coincido totalmente en que quienes debemos incorporar o a la brevedad son a quienes toman decisiones para poder entender todo lo que aquí se ha dicho. Es decir, los retos están ahí y nosotros podemos ir avanzando, pero no podemos avanzar si quien toma el camino no lo abre. Esa sería como que una coincidencia total. Pero pues nos toca como que demandar esa presencia, demandar esas presencias de muchas maneras, a través del trabajo colegiado. Yo insisto mucho que eso, y de no quedarnos al margen, porque a veces decimos no estamos de acuerdo, pero no tenemos ninguna acción que permita el cambio. Anoche en las noticias hablaban de los rankings más importantes que hay en el mundo sobre educación, y a mí me sorprendió muchísimo que el Tecnológico de Monterrey ocupe el primer lugar dentro de las instituciones mexicanas, desplazando ya la universidad al segundo lugar. ¿Cuál sería la situación? Habrá un estudio y muchos factores que hacen que esto pase, pero yo creo que una de las situaciones que va la educación privada dando saltos cuánticos con respecto a la pública es esta flexibilidad en la toma de decisiones, es esta no burocratización, esta posibilidad de atender la demanda, de estar en constante comunicación con las necesidades de la industria
el poder compartir este camino de ida y vuelta, que no nos hace esperar 10 años a ver qué vamos a necesitar, sino ya está trabajando con este modelo desde hace tiempo. Nosotros estamos empezando este año, ellos empezaron hace 5, hace 6 ya estaban trabajando en esta versión, y entonces el salto pues es significativo. Entonces, esta vinculación con la empresa, que siempre la vemos como entre necesaria y enemigo y amenazante, sí es necesario acercarnos a la empresa. ¿A qué va a necesitar esta visión prospectiva? Tenemos que hacerla ya. ¿Qué futuro queremos? Estábamos comentando que estamos haciendo planes de estudio para este momento, para cuando egresen dentro de 5 años ya no tengan empleo, porque esta carrera ya es totalmente obsoleta. Tenemos que pensar en estas habilidades y competencias que les permitan a los alumnos egresar para competir con estas posibilidades de demanda. Entonces, yo sí creería que la flexibilización, la oportunidad, la pertinencia y la presencia de los toma de decisiones son condiciones para esta transformación 4.0. Ahora, si hablaban de que es otra manera de ser, esta cita de la intervención en línea, pues transformarnos para ser de otra manera, no tenemos mucho tiempo para hacerlo. Y si nosotros no tenemos mucho tiempo para hacerlo, tenemos menos tiempo para darle respuesta a los alumnos. Si nosotros vemos los temas de deserción en el nivel medio superior, a mí me llamó mucho la atención que en el informe que dio el nivel medio superior, se supone que siempre hay alumnos que están demandando un espacio y se quedan sin un lugar. Y en este año hubo alumnos que no se inscribieron porque no les dieron la escuela que querían y se quedaron los espacios vacíos. Entonces, si estamos empezando a tener espacios vacíos en las instituciones educativas, es porque no estamos respondiendo con pertinencia a las necesidades del presente, pues mucho menos a las del futuro. Entonces, yo sí creo que en esta reflexión nosotros como académicos tenemos un papel muy importante, proactivo que tomar. Y ya no creo que sea la situación, como se acaba de decir, de que nos mandan, y sí es cierto que somos un poco víctimas del cambio y la imposición, pero démosle la vuelta, ¿no? Démosle la vuelta a ver cuáles son nuestras opciones, a dejarnos de parecer víctimas y sí asumir un compromiso absolutamente de vinculación, transformación, cambio y una nueva manera de ser. Gracias. Ya estamos cansados, ¿verdad? Pero la verdad es que sí me gustaría comentar, ¿seguro? Está bueno, porque yo tampoco estoy cansado. Bueno, la verdad es que nuevamente yo, lo bueno de este tipo de foros es que te permite tener tu opinión y expresarla en base a lo que tú crees que es el fundamento de lo que comentas. Yo me di ahorita de meterme a la RAE, que digamos, desde mi óptica, es quien define los conceptos que maneja nuestro lenguaje. Así definitivo, cada palabra tiene un significado y ese significado es la interpretación o no de un concepto. Esto ya es complejo porque por algo le das ese nombre. Yo repetí con todo respeto, ¿no? O sea, la mejora continua es mejora continua y se llama mejora continua y está Kaizen y están las 5S, está todo ese concepto y así es y se respeta, y en Japón es todo un desarrollo, es una forma de vida. De hecho el japonés así lo maneja y está muy correcto y lo han seguido trabajando y no lo van a dejar. Además de la innovación y todo el concepto, para ellos mejora continua es un concepto de base. Bueno, la definición de innovación desde la Real Academia dice acción o efecto de innovar, y dice creación o modificación de un producto y su introducción en el mercado. Es muy concreto, o sea, las cosas son muy concretas y así se definen. A veces nos cuesta trabajo, luego queremos ser muy románticos y queremos escucharlo, queremos que nos digan lo que queremos escuchar para podernos seguir creyendo en nuestro entorno, y eso tiene implicaciones. Voy a darles una implicación. Desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología manejamos algo que se llama PEI, que es el Programa de Estímulos a la Innovación. ¿Saben cuántos PEI no hemos aceptado por no tener el concepto? Y que esos mismos proyectos metidos en la Secretaría de Economía, por ejemplo, hubiesen pegado, pues porque no tenían claro. O sea, ellos creían que porque tenían necesidades de empresa, esto les iba a dar el presupuesto que estaba asignado para el PEI, pero sucede que no es así. El PEI es proyecto de estímulo a la innovación. Esto implica derechos de autor, patentes, toda una serie de trabajos que están inmersos en el concepto de innovación. Cuando uno no quiere aceptarlo y hace su propia definición, te alejas, y entonces a lo mejor en el momento que tú querías meter un PEI
pensando que era innovación y dejaste una convocatoria porque la de economía no te convenía porque era menos dinero, a lo mejor ni con la de innovación ni con la de economía. Y esto te implica que a lo mejor perdiste una doble oportunidad. A lo mejor aquí es un tema, nuevamente regresando al tema de concepto. Y vuelvo a tomar el tema de la inteligencia artificial y sistemas expertos, que también creo que hay un problema de concepto. A ver, el sistema experto es experto para lo suyo y tonto para todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo? Y esto entendámoslo, así es un sistema experto. Él sabe hacer algo, lo hace perfecto, es óptimo, tiempos, movimientos, lo tiene perfectamente definido, pero es tonto para cualquier otra cosa. A uno que envasa, no sé, refrescos, ponlo a que haga envase balones de fútbol y no lo va a hacer, porque no está diseñado para envasar, o sea, para poner en cajas balones de fútbol, está para refrescos. El problema está en que confundimos sistema experto e inteligencia artificial y el nivel de inferencia es muy diferente y es donde tenemos que ir entendiendo qué es lo que pasa cuando inteligencia artificial la combinas con conceptos como sensores. El nivel de sensores hoy en día están llegando a ser más sensibles que los humanos y perdónenme si esto nos ofende, pero es la realidad. Ellos van a micras, van a nano medidas, en lo que uno pues tiene las medidas que tiene, ¿no? O sea, tú agarras tus dedos y tienes una sensibilidad. El robot que está con este tipo de sensibilidad puede hacerlo a la perfección, a este nivel de precisión y de presión, por ejemplo, ¿no? Y luego hay otro concepto que no sé que también estamos adelantados en el concepto, que es materiales inteligentes. Hablemos del grafeno, yo creo que muchos de ustedes ya lo han escuchado, que ya fue superado por el carbino, que es otro material inteligente artificial totalmente desarrollado para estos esquemas. ¿Saben ustedes que el carbino, en este caso también el grafeno, se autorrepara? O sea, tiene la capacidad de autorrepararse. Véanlo en el concepto más amplio. Vean, él se puede reparar. Es bueno, pero ¿cómo un material se puede reparar? Bueno, pues por unas cualidades, las cualidades moleculares, enlaces covalentes, todo este tipo de tecnología que hay atrás de. Si ustedes empezaran a comparar, fíjense, yo quisiera pedirles así una sensibilidad y fueran futuristas, pero lo que era antes futuro ahora ya es pasado, fuéramos un poquito, generáramos un escenario, combinamos lo que ya no va para atrás, que es el nivel de inferencia que pueden tener los sistemas de inteligencia artificial en función de minería de datos, ciencia de datos, toda esta parte de Big Data, imaginémosla. Sensores cada vez más sensibles que van a ir superando la sensibilidad humana y se los puedo asegurar, no estoy suponiendo, lo estoy asegurando, ya hay. Más, todos estos sistemas inteligentes o materiales inteligentes que pueden autorrepararse y pueden hacer gestiones propias, no porque sean inteligentes per se, sino porque aprovechamos cualidades químicas que te permiten ir aprovechándote esas cuestiones. Y ahora imagínense que esto no va para atrás, imagínense que esto va a exponenciarse, imagínense que toda la información que hemos generado en la última década es mucha mayor que toda la del siglo pasado. 100 años se han reducido en 10 años. ¿Creen que, o sea, lo que yo suelto como reto para todos es, ¿creen que esto va a ir para atrás? ¿Creen que algún país va a decir, dejemos ya, hasta sensores ya dimos todo? En materiales inteligentes ya dimos todo. En inferencia de sistemas de inteligencia ya dimos todo. Y ya no vamos a meterle más datos a la nube, ni al Big Data, ni nos interesa. Yo creo que eso sería muy inocente pensarlo. Más bien sería lo contrario, que a ver quién le va a buscar y más y más y más, y que el nuevo escenario ni siquiera lo hemos visto. Yo no me imagino una quinta revolución industrial, no me la imagino. Pero ya solo la cuarta, a mí me parece que hay que ponerle mucha atención, y eso de que dices que no van a sustituir puestos, yo me iría con calma. Yo me iría con calma porque un sistema inteligente puede llegar a tener la capacidad de inferencia tal que pueda decidir incluso más rápido que un ser humano. Les pongo un ejemplo. El Politécnico ha sido ganador en muchos años de robótica en los RoboGames. El robotito sigue ganando, nuestro robotito Pepe el Toro, todos ellos, ¿no? Pistachón y todos ellos. Tú me dices, ¿por qué siguen ganando? Pues es una cosa muy sencilla, el robotito no es que sea bonito, estéticamente no es exactamente un robot bonito, pero lo importante es el nivel de programación del chip. Bueno, el nivel de programación del chip ha ido evolucionando y lo siguen mejorando. ¿Ustedes creen que esos chicos van a parar de mejorarlo? No. ¿Y ustedes creen que en Japón van a parar de mejorar? No. Entonces, no queramos escuchar lo que nos conviene escuchar, queramos entender la realidad y por dónde va, porque solamente así podremos adaptarnos al cambio y prevenir más o menos lo que viene, cuando menos que la ola no nos agarre muy desprevenidos, que la podamos agarrar y entendamos qué es lo que hay. Y si no le damos la cara a esto, la brecha va a ser más grande, y cuando queramos voltear, vamos a estar tan lejos que ya ni el salto vamos a querer dar. Esa es mi opinión.
¿Ya nos escuchan? Muy bien, muchísimas gracias. Pues miren, con esto vamos a cerrar el panel. Agradecemos a todos los panelistas que han contribuido con su conocimiento, con sus preguntas, con sus reflexiones y con sus inquietudes, a que el público presente aquí y a distancia pueda reflexionar, pueda pensar, pueda cuestionarse lo que pensaba anteriormente antes de escuchar el panel. Tengo aquí un conjunto de comentarios que sí quisiera compartir antes de finalizar y cederle la palabra al ingeniero Armando Valtierra para que cierre con unos datos que nos quiere compartir muy brevemente, pero no voy a compartir estas preguntas o comentarios no con la idea de que los contestemos, etcétera, porque si no nunca terminaríamos. Pero lo importante es ver cómo todo lo que se ha dicho aquí ha hecho pensar a mucha gente y cuestionarse cosas como las siguientes. A ver, por ejemplo, nos señalan, el reto de la inserción de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral es educar a la nueva fuerza productiva. El concepto de innovación está asociado a la optimización de recursos encaminados a una ganancia económica. Las políticas deberían estar dirigidas en aumentar la calidad de vida de esos nuevos integrantes de la sociedad. Bueno, es un planteamiento, no solamente ganancia económica, sino calidad de vida. Eso lo dice Laura Ivonne Garay, del Politécnico Nacional. María Concepción Clara Camargo, de la ESIME Zacatenco. Los temarios de las universidades no se cambian con las necesidades de la industria. Efectivamente, el cambio curricular es un grave problema. Guillermina Jiménez Rasgado, del Tecnológico Nacional de México. El inglés debería estar en la currícula de las instituciones públicas de nivel superior. Teresa Rodríguez, mientras que debatimos si cambiar la currícula, nuestra educación va a la obsolescencia. Guillermina Jiménez, del Tecnológico Nacional, un humano puede extender sus facultades con el uso de un robot. Rufino Cruz, del Politécnico, entonces la educación 4.0 no aplica para ser parte de la cuarta revolución industrial. Rufino Cruz, del Politécnico, ¿qué son las decisiones éticas? ¿Y cuáles serán los nuevos perfiles de egreso para esos nuevos empleos que se generarán? Bueno, pues con eso concluimos. Esos son los comentarios que recibimos en el chat y los he compartido pues para que todos nos escuchen y vean que este panel ha efectivamente motivado muchas preguntas, muchas reflexiones y que lo siga haciendo, ¿no? Que no se acabe aquí, que sigamos pensando, que sigamos innovando y que tomemos el control de nuestra actuación personal, profesional, académica y dejemos de considerarnos como una tapita de plástico flotando en el mar y nos convirtamos en un barco que decide a dónde quiere ir. Muchas gracias. Perdón, ingeniero, por favor, los datos que nos iba a compartir. Rápido. Es un estudio de la Oxford Martin School, ya se lo acabo de enviar a la doctora Marina para que lo pueda compartir. Habla del riesgo de pérdida de trabajos. 99% de probabilidades de desaparecer tienen los vendedores de seguros, auditores de cuentas, bibliotecarios y agentes aduanales. 97% tienen los operadores telefónicos, vendedores de piso, agentes de bienes raíces, cajeros, recepcionistas y camareros. 98% tienen los empleados administrativos, bancarios, los inspectores de las compañías aseguradoras y los árbitros deportivos. 96% tienen los cocineros, guías de turismo, técnicos dentales y farmacéuticos, los asistentes de abogados y contadores. O sea, en esto se refleja cómo está cambiando todo con la tecnología. Mucho de esto es inteligencia artificial, el que acaba reemplazando. Watson, por ejemplo, que es el engine de inteligencia artificial de la IBM, tú le dices qué ingredientes tienes en el refrigerador y te puede decir qué platillo puedes preparar con esos ingredientes. Los abogados tienen un alto riesgo porque lo que hace es, se va a revisar todos los históricos de todos los casos de los abogados y te puede decir, para este caso en particular, la mejor secuencia a seguir es esta y la mejor forma de resolverlo es tal. Desde el punto de vista de medicina, insertando el diagnóstico, los parámetros de la persona, edad, peso, etcétera, etcétera, te puede decir cuál es el mejor tratamiento muy orientado, o sea, son tiros de precisión que en un momento dado pueden ayudar. Ciertamente hay excepciones que no necesariamente la inteligencia lo puede hacer, pero si esas excepciones las metes al tema de datos, ya te las considera también. Entonces, lo otro, una respuesta muy puntual a lo que decía la doctora, en México está sucediendo la creación de consejos estatales que se llaman consejos 4.0. Nuevo León fue el primero que lo sacó. Mi respeto es lo que está haciendo la gente de Nuevo León, porque tiene muy claro hacia dónde quieren llevar el tema de Industria 4.0 de aquí al 2023.
ya mapearon todo lo que están haciendo en educación, en emprendedores, en investigación, etcétera, y para mí es un benchmark que hay que seguir. Y hay que dejar de lado las soberbias, porque muchas veces no queremos entender y aceptar las cosas buenas que alguien más hace, porque creemos que nosotros somos mejores. Jalisco ahí va con su consejo, Jalisco Digital 4.0 se llama, ya salió Guanajuato 4.0, Baja está sacando el suyo, Tamaulipas está sacando el suyo, y son los foros donde puede discutir gobierno, academia, industria, etcétera, y ahí es donde se pueden enriquecer los procesos y mejorar, y meter debates éticos inclusive, ¿por qué no? Creo que por ahí puede ser un buen camino, que estos estados lo están siguiendo. Jalisco todavía no está ahí, ya lo arrancamos, apenas estamos en el tema del catálogo de proyectos y qué vamos a hacer, cómo vamos a mapear y demás, pero yo creo que es la ruta que hay que seguir. En un principio empiezan como entidades de gobierno. En Jalisco se creó como un organismo público desconcentrado, que quiere decir, reporta una secretaría, en este caso Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, pero su evolución es hacia una asociación civil, para que no haya un control de gobierno, sino hayan discusiones más abiertas al ser un AC. El reto de todos estos proyectos es cómo los haces autosustentables y no acaban viviendo de fondos de gobierno, y que si acaban los fondos de gobierno se corta cualquier proceso inherente de innovación, mejora o crecimiento. Entonces, eso es lo que terminaría de compartirles ya muy puntualmente sobre estos temas. Pues muchísimas gracias a todos y vamos a entregar a nuestros ponentes sus reconocimientos. La doctora Marina Vicario se los va a entregar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Gracias a los 5. Gracias.